Muy buenas, Auca Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar... Muy buenas, Auca Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre la Planiloricaria Cryptodon, de la familia de los loricáridos. La conocida como Loricaria cuchara, cola de látigo cara cuchara o Shitari, como se conoce en Perú. El descubridor fue Isbrücker en 1971 y la localización de estos extraños peces lo encontramos en América del Sur, especialmente en Bolivia, Brasil y Perú. Normalmente los enclaves del biótopo de estas especies son las cuencas amazónicas con corrientes de grado medio, alto, con zonas arenosas y con gran cantidad de plantas y ricas en troncos sumergidos, raíces sumergidas, y también incluso lo podemos encontrar enterrada debajo de esa arena. Hay que decir que las planiloricarias, concretamente esta de aquí, la Cryptodon, es una especie monotípica. Eso significa que dentro del género planiloricárido la única especie que existe es esta de aquí. Por lo tanto, la hace una de las especies más interesantes que podemos encontrar de loricáridos, o concretamente la única especie que encontramos de planiloricáridos. Dicho esto, la temperatura para mantenerlos entre 22 a 28 grados sería lo apto. El tamaño máximo de estas loricáridas suelen ser entre los 22 centímetros, incluso hasta los 35 centímetros. No es un animal que se vaya a mover mucho, por lo tanto no necesita grandes acuarios, pero sí que estaría bien mantenerlo en un acuario amazónico de unos 500 litros, sobre todo basándonos en que los fondos, y esto es muy importante, tienen que ser de arena fina que les permitan enterrarse. Es muy exigente además en cuanto a la calidad del agua, por lo que hay que procurarle también una excelente filtración, unos parámetros muy estables, nitratos y nitritos muy bajos, muy buena calidad de agua y sobre todo hacer mención que se recomienda arena o grava muy fina para que él pueda enterrar a los barbillones. Tiene unos barbillones súper especiales con bastantes ramificaciones, parecen antenas de televisión con muchos pelos, ya que son bastante sensoriales estos barbillones, y además tiene debajo, si os fijáis, otros barbillones más chiquititos que les permiten ir rastreando todo el suelo. Además, hay que procurarles bastantes recovecos. Lo ideal serían los huecos de cuevas entre las raíces. Hay que ponerles plantas, pero que no les molesten tampoco al nadar ni al enterrarse, es decir, plantas en la parte trasera, y tampoco plantas que vayan a llenar todo el sustrato de raíces y que no les permita enterrarse bien. Por lo tanto, plantas sí ponemos en la parte trasera, pero sobre todo bastantes troncos y bastantes raíces sumergidas, gran multitud de este tipo de maderas. Es recomendable también una luz de intensidad media-baja, o si no, tamizado por plantas flotantes. Además, agradece también que en el sustrato haya hojas de almendro o de catapa, perdón, almendro indio o de roble, o hojas de roble, y él también suele enterrarse en estas hojas. Agradece bastante la vegetación densa, pero siempre en la parte trasera sin que le moleste al nadar, y es importante que haya muy buena oxigenación y también una buena corriente. El pH entre 6.0 a 7.2 es pH amazónico, y de GH también GH amazónico entre 2 a 10 grados de GH. La alimentación suele alimentarse de invertebrados que se encuentran en el sustrato. Él lo que normalmente hace es entierra los barbillones, y a través de pequeños movimientos que los gusanos hacen en la arena, o a través de las larvas de insecto enterradas en la arena, suelen detectarlos con los movimientos del sustrato y rápidamente van a buscarlos. No suele alimentarse de demasiadas algas ni de vegetales, no es un pez que tenga una dieta de ir chupando las algas de las piedras o de los troncos. Para ser un loricario es raro, pero en este caso no hace esa función. Podéis darle larvas de insectos, larvas de mosquito, comida congelada. Al principio cuesta un poco aclimatarlo a comer, pero una vez aclimatado podéis incluso darle pastillas de fondo de loricáridos, incluso puede comer los típicos pepinillos que se le dan a las plecostomas, y sí que es cierto que quizá haya que ayudarle a acercarle la comida para que los detecten los barbillones, porque hay veces que si le echáis, ellos están muy quietos, y si la comida la echáis a un lado del acuario no va a detectarlos, entonces hay que intentar acercarle la comida a las antenas, a los barbillones.
Además, en caso necesario a la hora de comer, si veis que lo ideal para el principio alimentarlos, ya que cuando los cogemos son obviamente salvajes y cuesta un poco alimentarlo a la comida congelada, lo ideal sería darle Artemia y Tubifex, que eso normalmente se lo comen, pero no mantener únicamente una dieta a base de Artemia y Tubifex, ya que el éxito para mantener esta especie básicamente se basa en muy buena variedad de alimentos y darle algún alimento complemento vitamínico para enriquecer a las escamas. Una vez aclimatado no hay problema, pero si no hay que intentar con la Artemia y el Tubifex intentar que poco a poco vaya comiendo. Hay que intentar también que, pues esto que os decía, que la comida llegue al fondo. Esto más que nada lo digo porque si convive con otros peces, el problema principal que vamos a tener es que en la lucha por la alimentación, si tenemos ciprínidos, obviamente se los van a comer la comida y no va a permitir que la comida caiga en el fondo. Por lo tanto, lo ideal sería un acuario específico para mantener a estos peces o si no, un acuario que conviva con otras especies que no les roben la comida. El temperamento es una especie pacífica y bastante sedentaria, es muy tranquilo para ser un loricárido. Normalmente los loricáridos suelen tener carácter, incluso suelen ser bastante agresivos, pero puede convivir con otros peces de su misma especie, suelen vivir en pequeños bancos de planiloricáridos y también hay que tener en cuenta que si lo va a convivir con otros loricáridos más agresivos, van a ser susceptibles estos peces de que les ataquen y de que tengan problemas serios a la hora de los territorios, incluso pueden llegar a matarlos y a estresarlos. Por lo tanto, que no convivan con otros loricáridos. Y sobre todo si conviven con otros peces hay que ir con cuidado de que en la alimentación pueda llegar la comida al suelo y que estos puedan comer, ya que no van a comer de superficie, es únicamente todo comen de la comida que cae en el suelo. También hay que tener en cuenta que otros peces más grandes pueden detectar los barbillones como si fueran lombrices o gusanos y pueden incluso arrancarle los barbillones y eso también provocaría mucho estrés, incluso la muerte. La zona adaptatoria es la zona demersal. La longevidad no he encontrado datos, hay que decir que estos peces son muy exclusivos, son muy difíciles de conseguir, suelen hacer importaciones muy pocas y no hay demasiados datos en cuanto a la longevidad. La experiencia para mantenerlo obviamente es avanzado, todos estos peces que son muy peculiares, con unas dietas muy estrictas, muy variadas, con unas calidades de aguas prácticamente perfectas, esto solo lo pueden mantener acuaristas avanzados. El dimorfismo sexual también se caracteriza en el caso de los machos, es que en la zona genital tienen el agujero más alargado y más estrecho con respecto a la forma más ancha y redondeada que tienen las hembras. Hay que decir que es un pez muy interesante, es un pez que si le veis la aleta dorsal tiene como un filamento largo, que es una prolongación de la aleta dorsal, y también en la aleta caudal tiene este filamento en unas puntas de las aletas que incluso puede medir más de 50 centímetros. Es un pez muy elegante, es un pez que si lo mantenemos únicamente en acuario específico vamos a ver que ese filamento mide 50 centímetros, es como una especie de látigo muy bonito. Si lo tenemos conviviendo con otras especies, obviamente al final algún pez le va a morder ese hilo. También suele enterrarse parcialmente o totalmente, dejando únicamente los ojos al descubierto. De hecho, si se les asusta o para protegerse, rápidamente se van a enterrar debajo de la arena. De hecho, es uno de los loricáridos más planos. Son súper planitos, son muy estrechos. Es uno de los loricáridos más increíbles que yo he visto. Además, son susceptibles evidentemente a los hongos y a ser atacados por hongos y bacterias, por lo tanto la calidad siempre tiene que estar al 100%. Y el precio normalmente si lo encontramos, que es raro encontrarlo, o hay que pedirlo expresamente, normalmente este de aquí es del zoológico Smithsonian de Washington, suelen rondar los 40 a los 80 euros más o menos. Lo dicho, este es un loricárido increíble. Muchísimas gracias por todo, un saludo y hasta la próxima.